Todo está en silencio y oscuro. El altar sigue desnudo según la tradición. Ningún color resalta. El pueblo espera solemnemente el cumplimiento de la promesa, aquel que cargará con la luz, el fuego nuevo, el símbolo de la esperanza, la resurrección y el inicio de un nuevo ciclo. Avanza por delante y atrás de él van todos aquellos que esperan la venida de su Señor. El Sábado Santo, conocido por algunos como Sábado de Gloria, aunque es mejor usar el término Sábado de Silencio, es una fecha importante para los católicos. Se lleva a cabo la Vigilia Pascual. En algunos lugares, la tradición consiste en hacer una procesión con el fuego nuevo desde el cementerio más cercano, lugar donde descansan los muertos, porque incluso ellos también quieren renacer junto con su Señor. Todos esperan el momento en que la oscuridad se transforma en luz y el silencio en canto. La tristeza desaparece y viene la alegría, las campanas suenan y en una sola voz se aclama la alegría del Señor, pues todo lo que Él prometió se ha cumplido. Durante 40 días, Jesús acompañó a sus discípulos. Aún no estaban listos, aún había una última lección que darles a todos. Durante 40 días, aquel que venció a la muerte siguió caminando entre los mortales. Las Sagradas Escrituras no guardan muchos detalles de esos 40 días. Se sabe que Jesús tuvo una conversación seria con Pedro, a quien le asignó la tarea más importante de todas, cuidar de su rebaño. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Tal fue el poder que le dio Jesús a Pedro que incluso hasta nuestros días sigue en marcha. Los sucesores de Pedro son la cabeza de toda la comunidad, que si se unieran en un solo lugar, ningún ejército podrá callarlos. Un pastor que tiene el compromiso de cuidar el rebaño de aquel que hizo una fuerte promesa para que nos mantuviéramos preparados. Pero antes de eso, todos los discípulos se reunieron en un lugar y al que Jesús después se apareció para que todos vieran con sus propios ojos lo imposible hecho posible. La sorpresa y el estremecimiento de los discípulos contra la tranquilidad de un hombre que pidió de comer. Sus manos mostraban unas heridas, al igual que sus pies. El costado estaba abierto. ¿Por qué decidió el Señor no cerrar aquellas llagas? ¿Por qué decidió resucitar, pero no sanar sus manos, sus pies y su costado? Fue Tomás quien había dejado en claro que no creía en la resurrección, y fue a él a quien Jesús lo invita a tocar sus manos, su abdomen, para que sea testigo. Qué sencillas palabras salieron de la boca del discípulo arrepentido que ahora nosotros repetimos cada que el pan se levanta sobre el altar: Señor mío y Dios mío. Tanto tiempo llamando a Jesús Maestro, tanto tiempo siguiendo a un hombre por sus hazañas, sabiduría y ejemplo. Ahora era tiempo de llamarlo por su verdadero título, aquello por lo que fue llamado: es Señor, porque había una promesa hecha a los judíos: yo seré tu Señor y tú serás mi pueblo. Pero antes de aparecerse a sus discípulos, hubo muchos testigos que lo vieron caminando entre las calles, porque comenzaron a correrse los rumores de que los que lo seguían se habían llevado su cuerpo para engañar a todos que había resucitado. A los que estaban en el poder no les convenía que la gente fuera testigo. Por eso, antes que cualquier cosa, los judíos gritaban que era una mentira lo de la resurrección y no permitían que nadie hablara de eso. Mas todo eso fue en vano, porque aquel que se levantó el tercer día caminaba tranquilamente por toda la ciudad. Hubo dos hombres que iban a viajar a otra ciudad. Se iban a dirigir a Emaús, a 10 kilómetros de Jerusalén, y susurraban entre ellos el rumor que corría por todos lados. Un hombre los escuchó y les preguntó sobre aquel rumor. Por alguna extraña razón, no podían reconocer de quién se trataba. Aún temerosos, comenzaron a hablar con el sujeto sin darse cuenta de que se trataba de aquel que los judíos querían esconder. La sabiduría del extraño los deslumbró. Hablaba como alguien que conocían, pero ahora lo tenían por muerto. Comieron junto a él, el alimento fue bendecido y cuando vieron su rostro finalmente se dieron cuenta de quién se trataba. Era su maestro, el mismo que prometió volver.
¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? No pudieron evitar decirle a la gente lo que habían vivido, y el plan de los judíos de evitar que se hablara de él había fracasado. Jesús estaba en boca de todos en Jerusalén. Pero antes de manifestarse a estos discípulos que iban a Emaús, había un sepulcro que estaba tapado por una roca. Ahí estaba el hombre que había prometido volver, pero todos habían perdido la esperanza. ¿Cómo se puede regresar de la muerte? Los hombres estaban ocultos, no querían ser vistos por los judíos, pues sabían que los llevarían a juicio por seguir a un hereje que se creía hijo de Dios. Las mujeres eran valientes, ellas salieron para llevar flores a la tumba de su maestro. La sorpresa de todas fue tan grande al ver el sepulcro vacío. ¿Quién se atrevió a abrirlo? ¿Quién había profanado su tumba? ¿Por qué buscas entre los muertos la felicidad? Entre los muertos solo encontrarás la depresión, la tristeza, las adicciones, la presión del mundo, la ira, la lujuria y demás placeres del mundo. ¿Por qué buscas entre los muertos la vida? Ahí solo encontrarás violencia y guerras, masacres, violaciones, indiferencia, hambre, enfermedades. ¿Por qué buscas entre los muertos una respuesta? El mundo ha olvidado a su Dios. El mundo no quiere pensar en el sacrificio de Jesús. Hay asesinos a quienes se les hace un altar. Hay canciones que no te enseñan nada bueno, solo a menospreciar la dignidad humana. Hay líderes mundiales que quieren hacerte creer que la vida es cualquier cosa. Hay científicos que buscan crear vida. Hay doctores que te dicen que no está mal abortar. Hay voces que te dicen que tú eres dueño de tu vida y tu cuerpo, pero nada de eso es cierto. Son engaños de muerte y de perdición. Entonces, ¿por qué buscas entre los muertos la satisfacción? Anhelas dinero, fama, éxito, pero a costa de perder los ideales, la humanidad, el amor hacia el prójimo. ¿De qué le sirve al mundo ganarse el mundo entero si no puede salvar su propia alma? Se ha vuelto tan común vivir entre los muertos que la gente ya no se preocupa por los demás, solo por sí mismos. ¿Por qué buscas entre los muertos a alguien a quien seguir? Tantas figuras que se han vuelto famosas, cuyo verdadero rostro es vano y vacío, que esconden un sinfín de falsos idealismos pintados de grandeza. Dictadores, supremacistas, dueños de empresas, millonarios filántropos, lobos disfrazados de ovejas. Un día el mundo se dará cuenta de lo que realmente es bueno, y entonces todos aquellos que tienen el poder y el control, los que se regocijan en las mentiras, callarán y se esconderán. ¿Por qué buscas entre los muertos una respuesta a tus problemas? Ahora los niños se olvidan de rezar, las generaciones van sintiendo menos remordimiento de no ir a misa, de ignorar a los pobres y los enfermos. Ahora es tan fácil sentenciar al inocente y dejar libre al culpable. Ahora los mandamientos de Dios se volvieron opcionales y se ve reflejada en la sociedad con cada día miles de noticias tristes que muestran la decadencia humana. ¿Por qué buscas entre los muertos? Si ya advertiste que ahí no encontrarás la verdad y la vida. Si ya comprobaste que no hay luz, solo oscuridad. ¿Por qué sigues buscando entre los muertos? Cristo padeció y murió por ti. Ahora es momento que atestigues el milagro que hizo en ti y salgas a la calle a anunciar la alegría de vivir en Él. Si el mundo adora la muerte, tú sigue a aquel que la venció y te darás cuenta de todo lo que Él tiene para ofrecerte. María Magdalena encontró los lienzos en que fue envuelto Jesús, doblados y puestos a un lado, como una señal, un pronóstico. Era común que los hombres más ricos tuvieran sirvientes, tenían a alguien que les sirviera de comer, que preparara la mesa, que dejara todo limpio y que siempre se colocara atrás de él cuando disfrutara de la merienda. Si al terminar de comer, el hombre terminaba satisfecho, tomaba entonces un pañuelo que estaría doblado a un lado de su plato para limpiarse la cara y después lo tiraría a la mesa. El hombre se levantaría y esa sería la señal para sus sirvientes de que la mesa podía levantarse. Pero si el hombre era interrumpido en medio de su comida por una urgencia, por la visita de un amigo o porque ha sido llamado a atender un asunto, el pañuelo doblado no se movía de su lugar. Y eso significaba para sus sirvientes que no se movieran. Debían ser pacientes y esperar a que su señor regresara para terminar el banquete. Era tal el castigo de sus sirvientes si el amo regresaba y se daba cuenta que nadie estaba ahí para atenderlo. Jesús colocó las sábanas con las que fue envuelto perfectamente dobladas a un lado. Jesús nos dio una promesa: volveré.